Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo tiempo que pasamos juntos estudiando la palabra de Dios, estando en diferentes partes del mundo, a quienes les mando un abrazo muy grande, toda la gente linda en los Estados Unidos, en Europa, mucha gente en Latinoamérica, aquí mismo en Argentina, diferentes provincias, a todos. Qué lindo es saber que están del otro lado y juntos, en un mismo espíritu, estamos buscando aquello que Dios tiene para decirnos en este tiempo. Yo no sé usted, pero en estos últimos tiempos he sentido una tremenda necesidad de poder orar y de clamar al Señor, especialmente por todos aquellos que están en el frente de batalla en medio de esta pandemia del COVID-19. Y estoy hablando específicamente orar y clamar al Señor, y quiero que usted se una conmigo en esta hora, por los médicos, por las enfermeras, por el personal de limpieza en los hospitales, en los sanatorios, por el personal administrativo, por los policías, por la gente que está en guardia, por la seguridad, todos aquellos que están en el frente de batalla, todos aquellos que están expuestos de una manera muy directa a contagiarse, y lamentablemente son muchos de este personal que, como dijimos, son esenciales en todas las partes del mundo. Muchos se han contagiado del coronavirus y algunos de ellos han partido, han muerto en medio de la función tan loable que han cometido y que están haciendo en este tiempo de tanta dificultad. Por eso yo quiero en esta hora que oremos, que usted se una conmigo, una oración breve, pero que brote de nuestro corazón, y decirle: Señor, yo te ruego en esta hora, y me uno a tantas voces en el mundo entero. Te imploramos, Señor, tu cobertura, tu protección sobre todos los médicos, sobre todas las enfermeras, personal sanitario, los que limpien en los hospitales, los administrativos, los policías, todos aquellos que están en seguridad. Te rogamos por todos ellos, Señor, que sean cubiertos por ti, que tu misericordia les alcance, que los protejas, Señor, que sanes a aquellos que se han enfermado en el nombre de Jesús. Pero también clamamos, Señor, en esta hora por sus familias. Cúbrelos, Señor, a sus familias, protege sus familias, Señor, y dale fortaleza para que ellos puedan animar también a estos héroes en tiempos de dificultad. Señor, clamamos por sus vidas, clamamos por sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por unirse a mí, y yo sé que son voces en el mundo entero que se están elevando en oración en esta hora delante del trono de Dios, rogando la misericordia de Dios, especialmente por estos héroes en estos tiempos tan especiales y tan difíciles. Hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios que está relacionado a qué victorias podemos tener a través de la cruz de Jesucristo. Y quiero explicarte un poco para que podamos comprender bien. ¿Sabe? La cruz de Jesús es el tema central del cristianismo. Y si no logramos comprender el significado de la cruz de Jesucristo, nuestra vida cristiana se transforma simplemente en una acumulación de ritos, de costumbres religiosas que en definitiva no transforman nuestra vida, que no nos benefician en nada. Nos pueden hacer religiosos, pero el impacto real en nuestra vida, la vigencia del cristianismo en nuestra vida es absolutamente nulo. Por eso, qué importante es comprender esto. Y mira lo que nos enseña Pablo, el apóstol Pablo, en la Biblia. Dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 2, algo fundamental y trascendental. Mira lo que nos dice allí. Pues Pablo dice, yo decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Luego, en el mismo libro de 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 23, Pablo dice lo siguiente: pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Dos versículos claves en el libro de 1 Corintios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo: yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pero he tomado una decisión trascendental, que mientras esté con ustedes aquí,
Yo me voy a olvidar de todo, me voy a olvidar de enseñarles sobre ética, me voy a olvidar de enseñarles sobre moral, sobre comportamiento. Simplemente les quiero hablar y les quiero enseñar de Jesucristo y les voy a hacer énfasis en mi enseñanza a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mire qué importante es la cruz de Jesucristo dentro del cristianismo. Usted y yo solemos ver muchas cruces, ¿verdad? En la vida cotidiana. Vemos cruces colgadas en los cuellos de la gente, muchísima gente, en cadenitas de oro, de plata, de acero, etc. Y allí está la cruz colgada. Para muchos esa cruz representa una especie de amuleto. Para otros la besan antes de tomar una decisión o de enfrentar una situación arriesgada o peligrosa. Pero hay mucha gente que lleva cruces allí en su cuello. Vemos cruces también en los cementerios. Por lo general, en las tumbas, en la cabecera de la tumba hay cruces decoradas de distintas maneras, pero se ven muchísimas cruces, obviamente, en los cementerios. Vemos cruces también en las iglesias. A veces son cruces de bronce, de madera. En algunos lugares más pomposos las cruces suelen ser de oro. En otros lugares son de cemento. Pero por lo general vemos muchísimas cruces dentro de los templos, las iglesias. Pero la pregunta es, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa el hecho de la cruz? Que nosotros hablamos de la cruz de Jesucristo. Para las personas en general tiene diferentes significados. Por ejemplo, para mucha gente, la cruz es el símbolo del cristianismo. Jesús fue un mártir que murió en la cruz del Calvario. Para los historiadores, o muchos historiadores, la cruz por lo general es un ejemplo de lo que es la justicia romana, de lo que era la justicia romana. Era lo más cruel, la muerte más terrible que aplicaba el imperio romano, especialmente a los enemigos, tanto políticos como enemigos físicos en las guerras, etc. Por lo tanto, era la muerte más horrenda y la situación de justicia más horrenda que tenía el imperio romano. Para la gente atea, la cruz es algo ridículo, es algo totalmente incomprensible. Pero para el verdadero cristiano, aquel cristiano que realmente tiene una experiencia personal con Jesucristo, la cruz es el único remedio, la única solución para todos los males que tiene, porque lo ha experimentado, porque a través de la cruz de Jesucristo ha cambiado su vida, ha reordenado su vida. Dios sabe de nuestros problemas, Dios conoce nuestras angustias, sabe de tu tristeza, de mi tristeza, de los dolores, de la aflicción, de los problemas. Dios conoce las situaciones complicadas que nos toca vivir y nos ha presentado la solución en forma de cruz. Alguno me dirá, pero Rubén, no entiendo muy bien esto. No lo logro comprender. ¿Cómo es este tema de que Dios puede ayudarme a través de la cruz en la cual Jesucristo murió hace más de 2000 años atrás? Es verdad, recibimos muchísima ayuda en la vida cotidiana. Recibimos muchas cosas que no logramos comprender en su totalidad, pero sí las disfrutamos. Por ejemplo, yo puedo ir en mi auto, en mi vehículo, y de pronto enciendo un aparato que es la radio y escucho a alguien que está hablando o a un grupo que están hablando, y eso que están hablando está aconteciendo seguramente a kilómetros de donde yo estoy, pero no logro comprender completamente cómo puede ser que gente que está a kilómetros que yo estoy está hablando en un micrófono y yo simplemente lo puedo escuchar en mi radio. No logro comprenderlo en su totalidad, pero sí lo puedo disfrutar. No logro comprender en su totalidad cómo es que sentado en el living de mi casa frente al televisor estoy viendo una imagen perfecta, pero esa imagen está siendo transmitida quizás en otra parte del mundo donde hay una cámara que lo está enfocando y esta cámara que lo está enfocando hace que yo no entiendo en su totalidad cómo llega hasta mi casa en el aparato de televisión. No lo comprendo en su plenitud, pero sí lo puedo disfrutar. Yo tomo mi celular, mi teléfono celular y escribo un mensaje por WhatsApp y al instante, cuando aprieto enviar, al instante llegó a una persona que está quizás en otra parte del mundo, en la otra punta del mundo, y le llegó inmediatamente. No logro comprender todo cómo sucede, pero sí lo puedo disfrutar.
¿Qué quiero decirte con esto? No entiendo muchas cosas, pero sí las disfruto. De la misma manera, quizás no podamos comprender la absoluta y total dimensión y significado de la cruz de Jesucristo, pero sí podemos disfrutar de las bendiciones, de la respuesta de Dios a nuestros problemas a través de Jesús que murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Jesús durante su peregrinar en la tierra hizo muchísimas cosas tremendas, impactantes, que están registradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, hizo una cantidad innumerable de milagros. Convirtió el agua en vino en medio de una boda que se habían quedado sin vino, y eso era una deshonra para las familias. Y él convirtió el agua en vino. Multiplicó 2 pescados y 5 panes, de tal manera se multiplicaron que le dio de comer aproximadamente a unas 10.000 personas. Porque dice la palabra de Dios que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y según los estudiosos dice que aproximadamente eran 10.000 personas. Por lo tanto, de 2 pescados y 5 panes alimentó a 10.000 personas, y encima sobraron 12 canastas de comida. Eso fue un tremendo milagro. Jesús caminó sobre las aguas, calmó una tempestad solamente con su palabra. Él resucitó a Lázaro, su amigo, resucitó a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga, una nena de 12 años que murió, y él la resucitó. Es decir, milagros tremendos, poderosos, impactantes para cualquier persona. Pero también hizo sanidades. Jesús sanó a ciegos que recibieron la vista, a sordomudos, paralíticos y cojos que podían andar tranquilamente. Él limpió y sanó a leprosos. La lepra era una enfermedad maligna en aquel tiempo. Gente que era considerada muerta en vida, tenían que ir a lugares apartados, y él sanó leprosos. Una mujer vino con flujo de sangre que había padecido durante 12 años, tocó el manto de Jesús y fue sanada, es decir, un milagro de sanidad de parte de Jesús. Por lo tanto, hizo milagros, hizo sanidades, hizo liberaciones. Personas que estaban endemoniadas fueron liberadas por el Señor. Cosas realmente impactantes, asombrosas, sorprendentes, que marcaban el poder de Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe una cosa, mi querido? La mayor victoria de Jesucristo fue en la cruz del Calvario, porque con su muerte en la cruz, Él nos regaló beneficios y bendiciones y victorias a cada uno de nosotros. Y yo quiero en esta hora simplemente nombrarle 3 de la cantidad de beneficios que usted tiene a través de Jesucristo, muerto allí en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo primero que nos dio, que nos enseña la palabra de Dios? Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Lo primero que nos dio la victoria sobre el mal. ¿Usted sabía que tiene victoria sobre todo tipo de maldad? Yo tengo victoria sobre todo tipo de mal. ¿Sabe? El jefe del mal, el director de la maldad, el presidente de la malicia, el máximo exponente del mal se llama Satanás, el diablo. Y Jesús nos dio la victoria a usted y a mí sobre Satanás y todas las huestes espirituales de maldad. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Preste mucha atención. Dice, Él venció, está hablando de Jesús, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria de Jesús sobre Satanás y todas las fuerzas de maldad que existen! ¿Sabes? Satanás, el diablo, separó astutamente al hombre de Dios y logró hacerlo engañando a Adán y Eva. Y con ese engaño que ellos pecaron, se separó la relación entre el hombre y Dios. Y Satanás los incorporó a su reino y domina y dominó sobre el hombre y la tierra. Por eso es el príncipe de este mundo. Pero Satanás no contó jamás con el profundo amor de Dios por el ser humano, que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para liberarnos de las garras del diablo y para darnos victoria sobre él. ¿Sabe? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás,
Yo me imagino que había fiesta en el infierno. Yo me imagino a los demonios, a los espíritus malignos, a los ángeles caídos, tomando, bebiendo, disfrutando, diciendo, wow, el mal triunfó sobre el bien. Lo sacamos del medio a este Jesús que nos estaba molestando, que nos liberaba de la gente que habíamos poseído. Qué bueno, se terminó el bien. Ahora el mal va a triunfar. Pero la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario, Él venció a todos los poderes malignos. Él venció a Satanás. Él deshizo, desarmó las obras de maldad y lo hizo desfilar públicamente, dice. ¿Qué significa esto? ¿Sabe? En aquellos tiempos, cuando un general victorioso entraba con su ejército a la ciudad, al fondo, al final del desfile, venían los generales o venían los militares que habían sido tomados prisioneros del ejército derrotado. Y ellos venían al final de todo y eran humillados, eran burlados por el pueblo. Mientras pasaba el general y su ejército, todo el mundo vitoreaba, tiraban flores, pero cuando pasaba el final, pasaban los enemigos que habían sido derrotados, eran humillados, eran escupidos. Realmente era una situación deshonrosa. Y dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario, Él derrotó todas las fuerzas de maldad y los hizo desfilar al fondo del desfile, porque ellos perdieron, están derrotados y se humillaron delante del mundo entero. Todo aquel que cree en Jesús como el Salvador y el Señor de su vida tiene autoridad para vencer al mal. Por eso yo quiero decirte en esta hora, no tengas temor, no tengas miedo. Quizás, mi querido, están pasando cosas que no logras entender bien, que no logras comprender. Querés dejar el vicio, estás haciendo esfuerzos para dejar el vicio, pero no lo estás logrando, no lo estás pudiendo hacer. Probablemente hay situaciones que te están esclavizando. Intentás romper las cadenas que te esclavizan porque sabes que te están dañando, pero no hay resultado, no encontrar la salida. Familias que se están desmoronando, tu familia quizás se está desmoronando, el amor, la comprensión se está evaporando, la tensión entre padres e hijos, hijos con padres está cada vez peor. Se está desmoronando la situación familiar a pesar de todos tus esfuerzos, todo tu sacrificio, no hay resultado. Te da miedo la oscuridad. No puedes ni siquiera dormir a la noche, tenés que tener prendida la luz del velador o alguna luz que ilumine por el temor. Hay gente que antes de dormir se fija debajo de la cama o abre el placar con mucho miedo pensando que puede haber un demonio, un espíritu, un fantasma. Sentís miedo de la presencia maligna en tu casa. Yo quiero decirte, mi querido, que con Cristo Jesús en tu corazón, y si crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entonces tenés la victoria contra todo tipo de maldad. Hay gente que me dice, pastor, yo siento la presión del diablo. Y yo le digo, no, yo siento la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios me dice, obedezcan a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. No es usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que tiene que huir del diablo. Es el diablo que tiene que tener miedo de usted y él huir de su presencia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en su vida y él murió en la cruz y derrotó a Satanás y toda hueste espiritual de maldad. Lo primero que nos dio la cruz es la victoria sobre el mal. Usted es un vencedor, un victorioso sobre todo tipo de males en su vida. En segundo lugar, nos dio la victoria sobre el pecado. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Mire qué tremendo esto. ¿Qué es el pecado? El pecado, mi querido, son nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras equivocaciones, nuestras decisiones erradas. Es
ir por un camino que sabemos que está mal. Cuando decimos o hacemos algo que sabemos que está errado, que está mal, eso es pecado. Es de alguna manera errar al blanco. Y dice la palabra de Dios que eso como que se va tomando una cuenta, como que se va anotando. Es una cuenta donde están todos nuestros errores y nuestras equivocaciones. Pero Jesús en la cruz del Calvario dice que Dios tomó esa deuda que teníamos para con Él y la clavó en la cruz, perdonándonos. ¿Sabe? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, allí en la Biblia, la persona podía liberarse del pecado de la siguiente manera. Primero reconocía que había hecho algo, había dicho algo que estaba errado. Hay que reconocer el pecado. Después traía un animal sin mancha, un animal puro, se lo traía al sacerdote. El sacerdote ponía su mano en la cabeza, lo degollaba y rociaba la sangre sobre el altar y así, de esta manera ritual, obtenía el perdón de sus pecados. Pero a partir del Nuevo Testamento, a partir de la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Jesús murió como el Cordero de Dios, murió allí en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que podemos transferir nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros fracasos, nuestro pecado, podemos transferírselo a la cruz de Jesucristo. Yo lo llamo esto el Evangelio de la transferencia. Le damos al Señor nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones y somos perdonados por Dios y estamos libres de pecado. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es la manera? Primero, hay que reconocer el error, hay que reconocer el pecado. Tengo que reconocer que hice esto, que dañó a otro, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Tengo que reconocer que dije algo que lastimó a aquel y no era correcto. Es decir, reconocer mi error, reconocer mi pecado. Segundo, tengo que confesarlo. ¿A quién? A Dios. A Dios no es necesario confesarlo a ningún religioso. Podemos abrir nuestro corazón en la presencia de Dios y confesarle a Él. En tercer lugar, tenemos que arrepentirnos del pecado. Es decir, no alcanza con confesarlo y decir, bueno, pero estuvo bien lo que hice. No, tenemos que arrepentirnos de haber cometido ese pecado sinceramente. Y luego tenemos que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario y la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me perdona, me limpia y limpia mi conciencia de culpa, según lo que nos enseña Hebreos capítulo 9, versículo 14. Entonces allí es donde yo recibo el perdón de mis pecados. ¿Sabe? Por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, usted es libre de pecado. No necesitamos arrastrar nuestros pecados, esa conciencia pesada por nuestros errores, nuestras equivocaciones. Si nos arrepentimos y confesamos y creemos que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre y que esto limpia y perdona mi vida, entonces estamos libres de pecado. Y en tercer lugar, lo tercero que me enseña como una victoria de la cruz sobre mi vida es que a través de la cruz Dios nos reconcilió con Él. Estamos reconciliados con Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Qué bueno, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que todos hemos pecado, que todos nos hemos descarriado, que cada cual se fue por su camino. Es decir, cada uno hace e hizo lo que se le antoja. Estamos absolutamente fuera del plan y la voluntad de Dios. Pero también dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, que le dábamos la espalda a Dios, que no queríamos obedecer a Dios, que no nos interesaba obedecer a Dios. Y en medio de ese contexto y esa situación de rebeldía, Dios toma la iniciativa
de reconciliar al hombre con él. Mire qué tremendo. No es el hombre desesperado para reconciliarse con Dios diciendo, uy, no me conviene estar lejos de Dios porque voy a perder la bendición de Él, la protección de Él, entonces voy a ver cómo hago para reconciliarme con Dios. No, no, no. Dios toma la iniciativa. Y la iniciativa es, yo no quiero dejar que el hombre y que la sociedad y que la gente siga tan descarriada. Yo quiero reconciliarme con el hombre. Y Él tomó la iniciativa y la iniciativa lo hizo a través de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Mucha gente quiere acercarse a Dios y no sabe cómo. No sabe cuál es el camino. No sabe de qué manera puede acercarse a Dios, porque necesita, porque anhela, porque quiere ser bendecido por Dios, porque quiere ser cubierto por Dios, porque quiere estar cerca de Dios. ¿Cuál es la forma? Solamente a través de la cruz de Jesucristo, creyendo que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida. Y alguno me dirá, ¿y cómo se hace eso, Rubén? Yo nunca lo hice. Bueno, hágalo a través de una simple oración. Y yo lo voy a guiar en esta hora. Una oración que tiene que brotar de su corazón, pero también de sus labios. Donde está reconociendo que necesita acercarse a Dios, tomarse de la mano de Dios. Dígale así, gracias Dios, porque en este tiempo me estás dando la oportunidad de acercarme a ti. Yo te necesito. Creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonarme, para limpiarme de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, si usted hizo esa oración, una oración de fe sincera, entonces, mi querido, usted está en el camino de la gracia de Dios, acercándose a Dios. Dios le está tendiendo los brazos para abrazarlo como un hijo, porque todos somos creados por Dios, pero solamente somos hijos de Dios aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¡Qué tremendo! Hoy usted puede tener victoria sobre todo tipo de mal. Hoy usted puede tener victoria sobre todo tipo de pecado y ser libre de pecado. Hoy usted puede reconciliarse con Dios a través de la cruz de Jesús. Permítame hacer una oración en esta hora y bendecir su vida. Señor, yo te pido en este tiempo por cada uno de aquellos que está viendo esta predicación en el lugar donde esté en el mundo entero, que tu gracia, que tu poder, que tu misericordia les alcance. Si alguno está enfermo, sánalo con tu poder sanador. Si alguno está oprimido, libera esa vida, Señor. Rompe cadenas de esclavitud. Restaura, te ruego, familias que se están desmoronando y destruyendo. Y en el nombre de Jesús, gracias por aquellos que tomaron la decisión y oraron hoy recibiendo a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. Los entrego al poder de tu Espíritu y de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué lindo poder compartir este tiempo. Me encanta poder transmitir este mensaje de poder, este mensaje de esperanza para toda su vida. ¿Sabe? Antes de mandarle un fuerte abrazo y despedirme, quiero decirle 2 o 3 cosas simplemente muy, pero muy importantes. La primera, todos aquellos que son parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, ahora llegó el tiempo de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aunque no estamos en el templo, como es costumbre, donde traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tenemos este culto y no adoramos a Dios con los diezmos y las ofrendas porque estamos en un templo, sino porque es un estilo de vida cristiana. Así que usted va a recibir el instructivo para poder hacerlo de alguna de las maneras que ya sabemos. Si usted tiene motivos de oración o pedidos de oración, escríbanos. Escríbanos a las redes sociales de la iglesia o al WhatsApp de la iglesia. Se lo voy a decir ahora. Más 54 11 68 60 22 20. Lo voy a repetir. Más 54 11 68 60 22 20. Escríbanos con su motivo de oración. Si usted hizo esta oración de fe, escríbanos también y ponga yo oré, pastor. Póngalo de esta manera. Y si usted quiere
integrar un grupo pequeño, no importa en qué parte del mundo esté, escríbanos también qué es ese grupo pequeño, donde se estudia la Biblia una vez por semana, donde se ora por sus problemas, por sus necesidades, un grupo reducido que a través de Zoom, es decir, online, se interactúan, oran unos por otros y estudiamos juntos la palabra del Señor. Si usted quiere integrarlo, como lo hacemos vía online, lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Simplemente escríbanos. Ya hemos abierto algunas células con personas que están en el exterior y queremos seguir haciéndolo para servirle, para ayudarle a crecer en las cosas de Dios. Una cosa más quería decirle. El próximo domingo vamos a tener y celebrar la Cena del Señor. Prepárese con un poquitito de vino o jugo, un pedacito de pan. Reúna a la familia para que juntos, en unidad, podamos participar de la Cena del Señor. Próximo domingo, 19 horas. Y también suscríbase a mi canal de YouTube, a mi Instagram, Rubén Casabian, o también, por supuesto, al canal de YouTube y al Instagram de la Iglesia Jesús 100% Vida, porque es una manera de contactarnos con usted y poder informarle. ¡Qué buen tiempo! Cuánto anhelo y deseo que la bendición de Dios le abrace de una manera especial. Que Dios te bendiga muy ricamente.